Entonces, yo soy Ricardo Martínez, tengo, 51 años. Eh, no parece, tengo con espíritu de 30. Eh, Ah, muy bien. Soy padre de dos hijos ya grandes, eh, y soy esposo. Soy casado hace 27 años y uno de mis hijos ya trabaja y el otro está terminando la universidad. Soy un tipo súper deportista, me encanta el deporte, soy runner. He corrido maratones muchas veces en la vida. Y ahorita precisamente uno de mis grandes objetivos en el tema es correr la maratón de Miami en febrero. ¿Ya? Súper, Así que empecé otra vez a entrenar muy juicioso a ver si pierdo peso y la juventud me vuelve a salir. súper, qué ¿Vale? bueno. Desde el punto de vista profesional, que es lo más importante, que seguramente te interesa, pero digamos, si hiciera un resumen ejecutivo, muchos años, como la mitad de mi vida profesional en banca y la otra mitad en tecnología, Ujú. desde el punto de vista del área donde, digamos, de la industria en la que trabajaba. Y desde el punto de vista de los roles, sí, la verdad es que he hecho muchos roles, he trabajado mucho tiempo en énfasis en mercado y estrategia, pero también he trabajado en áreas de operaciones, en áreas de servicio al cliente, trabajé en tecnología, mi primer trabajo fue desarrollando, programando, aunque soy ingeniero industrial. Entonces he tenido la oportunidad de, digamos, de desarrollar un contexto, o tuve la oportunidad de desarrollar un contexto muy integral de entendimiento de cómo es una organización por dentro, hasta llegar a ser CEO de una compañía, de una multinacional, eh, en donde tuve la bonita oportunidad además de hacer el intraemprendimiento de una compañía en Perú. O sea que inicié la compañía desde cero, siendo CEO de ella por 6 años. eh, y luego tuve roles incluso de mayor nivel como responsable de varios países. ¿Ok? Y actualmente pues, soy CEO de una firma consultora. ¿Ok? De transformación digital. Eh, Eso es Ricardo Martínez en términos profesionales rápido. Súper. Entonces, y ya, Dani, eso es. Ahora tú. Listo. Bueno, yo soy Daniela Hernández, tengo 28 años, psicóloga, me gradué en el 2016 de psicología y magíster en psicología, me gradué ahorita en abril de este año, de hecho. Tengo un hijo, ya va a cumplir 3 años, separada, felizmente. Y bueno, profesionalmente arranqué pues desde el 2016. Al igual que tú, la mitad de mi vida profesional ha sido en la parte hospitalaria y la otra mitad en la parte de tecnología. Estuve trabajando un año en la Fundación Santa Fe como analista de selección. Y de ahí para acá ha sido ya casi todo un proceso como freelance en temas de tecnología y pues ahora como analista de talento humano en Octans. Listo, Dani. Lo primero que creo que hay que hacer es entender, o lo que creo que tenemos que enfocar es entender dónde se cruzan nuestros caminos. Entonces, yo creo que lo primero que tienes que tratar de pensar es, ¿qué es lo que quieres? ¿A qué aspiras? Yo sé que eso es una pregunta muy difícil y yo siempre entonces para facilitar esa respuesta digo que lo que yo hago o lo que yo hice, digamos, en mi vida profesional. Yo dividí mi planeamiento de vida profesional, lo dividí en dos partes, en lo que podía hacer a la vista y en lo que aspiraba a hacer a mediano plazo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mundo no se, uno la vida profesional no la puede planear a 10 o 20, 30 años, es imposible. Tú no sabes ni siquiera si la compañía donde trabajas existe dentro de 20 o 30 años, ¿de acuerdo? Ujú. Lo que sí puedes decir es, oiga, en 3 o 5 años en esta compañía yo quiero esto, o en este mundo, sí, o en este mundo profesional, o de pronto quiero cambiar de trabajo, lo que sea. Pero tú sí puedes ver el corto plazo. ¿Sí? Ese sí lo puedes ver y lo puedes, entre comillas, controlar, ¿cierto? Ujú. Luego, a largo plazo no lo puedes controlar, pero sí es parte del deseo de lo que tú vas a construir y de lo que tú vas a tratar de desarrollar. Entonces, yo dividía eso así y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía 24 años, 23 años, en el primer trabajo que yo tenía, lo primero que me di cuenta es yo no quiero hacer este trabajo. ¿Sí? Pero Ujú. empecé a hacer un planeamiento y dije, oiga, pero sí me gusta hacer este otro trabajo. Entonces quiero cambiarme a esa área y trabajar en esta área. Y en esa área me gustaría ser un gerente. ¿Sí? ¿Ok? Luego siempre pensé que quería ser un CEO, que quería ser un gerente general. Pero eso
era parte de algo que como que yo veía que, pues, por A supuesto, no largo era plazo. gestionable en el corto plazo, Ujú. pero que probablemente si le iba aderezando cosas en el día a día y se iba aprendiendo y se iba preparando todo, ¿ok? Entonces ahora sí, tú. Ok. Entonces dime en el corto plazo, ¿qué piensas? ¿Qué quieres lograr? Hacer crecer al equipo en el que estoy en este momento. En cuanto a mí, profesionalmente, estar en un cargo más alto. Ok. Y ese cargo más alto se expresa en qué? Pues digamos que una de las ventajas que yo le he visto al puesto en el que estoy en este momento es que me da la facilidad de adquirir conocimiento de la posición, de la cabeza del área en este momento y de las posiciones más bajas, ¿sí? Entonces en este momento tengo la facilidad de poder absorber de ambas cosas para yo poder decir en 2 o 3 años quiero estar como, no sé, como cabeza del área de selección, ¿sí me Ok. entiendes? Sí, te entiendo. Ese sería Clarísimo. como el propósito principal en este momento. Óyeme, desde el punto de vista de largo plazo, ¿qué? A largo plazo, a mí me gustaría estar en una empresa, digamos, internacional y fuera del país, siendo cabeza de talento humano perfectamente. Óyeme, Daniela, entonces, listos. Y cuando dijiste en un mejor cargo, pónmelo más concreto. ¿Qué Como es? directora de talento humano. Ok. Para ti el tema de talento humano es el tema. Sí, ese es el tema. Entonces, ¿dónde se cruzan nuestros caminos? Yo creo que también sentía que el proceso de liderazgo para mí era muy importante. El ser líder para mí es muy importante. En ese momento me gustaba, hoy entiendo que es lo que me genera satisfacción. ¿Mm? Digamos que he aprendido a que más allá de que el liderazgo era un vehículo, yo lo veía más como un vehículo de desarrollo, ahora entiendo que es más una forma en la que me satisface el trabajar. ¿Ok? Ujú. Cuéntame, y tú que pues entiendes un poco el tema, más fácil te va a quedar, pero cuéntame cómo crees tú que eres cuando lideras. Yo soy muy primero a observar las capacidades del equipo. Cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de cada miembro del equipo. Y dependiendo de eso y dependiendo del objetivo que se tenga y de la meta que se tenga dentro del equipo, asimismo se empiezan a asignar las tareas. Si yo veo que durante el proceso la persona se siente colgada o no se siente segura en realizar X tarea, entro yo a apoyar. Pero entonces es un trabajo en conjunto, no es que yo le reemplace la tarea, sino que le hago una especie de entrenamiento, de modelamiento, para que esa persona entienda cómo se desarrolla y le acompaño en el momento en que desarrolla esa tarea para que se sienta más segura y ya lo voy soltando a medida que va avanzando el proceso. Ok, y ese modelamiento conductual lo haces por... Porque, o sea, me gusta que la gente me vea en la ejecución y que Ajá, tomen el ejemplo de desarrollarlo y asimismo también me retroalimentan con cosas que de pronto yo no caigo en cuenta que no debo decir o no debo hacer o no me debo mover de cierta manera, no sé, hablando con algún candidato, un ejemplo, y la persona a la que estoy entrenando me hace caer en cuenta de eso. Entonces es ajá. como una retroalimentación mutua también. ¿Qué más? Mm. Soy muy asertiva. Claramente, pues soy un ser humano y a veces se me salta el genio, pero pues son cosas que he aprendido cómo a manejar. Trato de ser más asertiva todo el tiempo, de estar en acompañamiento todo el tiempo. Una cosa que sí me han resaltado mucho en el equipo es que soy tremendamente diligente, entonces voy haciendo las cosas por mi cuenta y son cosas que van fluyendo para el equipo mucho más sencillo y que caen en cuenta después. Entonces, pues eso también siento que ha sido fortaleza. A veces también trato como de cargarme muchas tareas Ajá. para no cargar tanto de tareas al resto del equipo. Entonces, me saturo yo, me estreso yo y pues no debería ser así porque pues somos un equipo, hay que delegar, hay que repartirnos. O sea, de efectos pocos. Por ahora sí. ¿Sí? ¿Qué pude haber hecho mejor hacia el final del día? Siempre lo pienso, como debe haber hecho esto, no debe haber hecho esto. Em, pero digamos que en términos generales no soy de las que se sienta y digo, "Ay, me equivoqué, debí haber, no, realmente no. ¿Y tú crees que la gente en la que tú influyes o la que tú lideras, puede hacerlo? Sí lo han hecho, me lo han dicho,
pero a veces yo siento que no lo tomo muy bien, porque siento que la gente a veces no es muy asertiva para decir las cosas, y me siento atacada. O sea que podemos decir que no escuchas mucho. No mucho. Oyes, pero no escuchas. Sí, ¿Es un a buen ver, diagnóstico? sí, la Pero si verdad, eso viene de tu líder, pues es que he tenido diferentes perfiles de líder, la verdad. He me tenido imagino. líderes Igual que que siempre has tenido diferentes perfiles de colaboradores o personas con los que sí, influyes. ¿Cierto? sí, totalmente. Ahora la pregunta es, ¿tú oyes o escuchas a tu líder? A veces oigo, a veces escucho. Ok. ¿Por qué te cuesta trabajo eso? Yo siento que muchas veces, soy como muy voluntariosa, ¿sí? Entonces, a Ajá. mí me gusta hacer las cosas de cierta manera y que se mantengan de cierta manera. Ujú. Si a mí mi jefe me dice: "Se tiene que hacer de esta manera", y yo no estoy de acuerdo, las hago de otra manera y le demuestro que fluyen más de otra manera a la que él me dijo, ¿sí? Bueno, yo te voy a decir, este es mi primer feedback, eso es muy bueno. Lo que pasa es que lo estás usando mal. O sea, es una ¿Por gran cualidad tuya que estás usando mal, por qué? porque tienes que escuchar. O sea, lo malo no es que seas voluntario, o sea, lo malo es que no escuches. Mm, ¿Sí? O sea, si tienes voluntad para generar en un mundo como el de hoy, en donde se necesita tanta capacidad de transformación y gestión de cambio, pues la verdad es que lo que necesitas es gente que esté firmemente decidida en lo que tiene que hacer, sí, que es lo que tú llamas voluntarioso, ¿sí? Entonces, no le llames voluntarioso porque suena como negativo, ¿sí? pero No, lo que tienes es una voluntad férrea de hacer las cosas, ¿sí? Pero lo que creo que tienes que hacer es escuchar, porque de pronto sí te estás estrellando. ujú, Y de pronto si tu líder o la persona que está en tu equipo colaborando o una persona alrededor sí puede estar diciendo, pucha, Daniela, te vas a estrellar, ¿sí? Y como tú tienes una voluntad férrea, pues tú sigues y te estrellas, es ¿sí? verdad. Entonces, lo que uno tiene que aprender es a escuchar para ir afinando ese proceso. O de pronto para ratificarse y decir, oiga, yo escucho, pero realmente, aun cuando te escuché, yo sigo creyendo que este es el camino correcto, ¿sí? Ujú. Entonces puede que la otra persona esté diciendo, no, desvíate. Y tú le digas, no, 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 no. Es que después de escucharte, llego a la conclusión de que sí voy bien, ¿sí? Sí, es Entonces, que escuchándote, me doy cuenta que a mí me gusta es como tener las cosas también bajo control. a ver, tratemos de entender eso. En el contexto del día a día cuando trabajas, si tú lo estás haciendo de una manera y crees que va a salir bien y alguien viene y te dice que lo pongas boca abajo, ahí es donde te incomodas, Sí, lo ¿sí? hago, sí toca hacerlo, pero sé que no va a salir bien. Pero ven, volvamos, porque tengo tres cosas anotadas a ver si estamos de acuerdo. Uno es con trabajar o mejor, digamos, trabajar tu voluntad férrea, porque yo creo Ujú, que eso es una gran oportunidad tuya. O sea, y no porque si lo hagas mal, al revés, sino lo que yo te leo es lo contrario, es una gran fortaleza tuya, entonces tienes que aprender a usarla mejor. ¿Mm? ujú, Sí, bueno. listo. La segunda es, vamos a hablar de la zona de control, Ujú, llamémoslo así, ¿sí? Como el espacio de control, la zona de control, ¿sí? ujú. ¿Listo? Y vamos a hablar de tu genio, solo para entender que tu genio, o sea, lo que yo creo que tenemos que trabajar es cómo usar esa energía. ¿Listo? Entonces, si estamos de acuerdo en esas tres cosas, De voluntad acuerdo. férrea, Ujú. zona de control y el genio. Hablemos de eso de voluntad férrea, que me gusta. Siempre quiero hacer las cosas de cierta manera para que yo sienta que efectivamente funcionaron. Insisto, 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 así de pronto a la final no hayan salido bien. Pero si tú eres consciente que no salen bien, ¿insistes? No, porque en el No, momento no ¿sí? soy consciente de que estén saliendo mal o bien. Entonces no tienes conciencia. Tú crees que es porque van a salir bien como tú crees que van a ser. Exactamente. Por eso digo que no es algo bueno, porque a la final no me estoy dando cuenta si estoy haciendo las cosas bien o mal. Simplemente las estoy haciendo porque considero, desde mi perspectiva, que están bien, pero muy seguramente no, no estoy viendo más allá. ¿Y es porque no hay espacio para escuchar o por qué? Eh, hacia, de mi líder hacia mí o hacia mis pares.
Dímelo tú. ¿Es diferente en un escenario que en el otro? Sí, realmente sí. A ver, Porque a ver. hacia mis pares yo a veces no tiendo a escuchar mucho, pero de mis líderes hacia mí sí escucho más. Ya, ¿por qué? No sé si de pronto es por temas de que considero que la otra persona tiene más experiencia, más bagaje en los temas. Pero yo creo que me da la impresión de que eso te bloquea, ¿En qué sentido? en que como sabes, como tú crees que eres una persona afortunada en esa parte de tu vida personal, digamos, en la parte racional, pues seguramente eso te bloquea. Te hace pensar que de pronto los demás no te van a poder aportar mucho. ¿Sí? Sí, a veces tiendo a pensar mucho que la gente va a reaccionar y va a hacer las cosas de la forma en la que yo pienso y hago las cosas. Entonces todavía Ujú. me cuesta mucho trabajo entender de que la gente no funciona igual a mí. Eso es puro, digamos, puro concepto de... Tú ayer dijiste que eras, en la anterior sesión dijiste que eras empática. Empática. ¿Sí? ¿Segura? Ujú. Ya lo estoy dudando. Yo creo que deberíamos pensar en mucho en empatía y en hábitos de escucha. Ujú, No sé, me da la impresión, ¿no? ok, Pero creo que tienes que arrancar por la empatía, porque tú no vas a poder escuchar si de verdad no generas un proceso de empatía con las demás personas. sí, es Es mucho verdad. más fácil ser empático con el jefe por una razón simple, porque uno tiene una, pues en la práctica real, en el día a día trabajando, pues uno tiene una subordinación natural, Ujú, ¿sí? O con la mamá, o el papá. sí. Pero cuando el que le habla es el hermano o el compañero, dice, ah, este sí está al mismo nivel, a este sí le doy duro. ¿Sí? Sí, me ¿Cierto? pasa. Bueno, y como tú eres una persona inteligente, pues probablemente eso se te expresa más fácilmente. Porque tú dices, yo soy inteligente, no lo necesito. Y es probable. Sí, de pronto el creerme también autosuficiente. Y eso es en términos generales. En mi vida personal y en mi vida profesional, siempre me creo autosuficiente y yo puedo con todo y hago todo. Así esté reventada con todo, Pero puedo con todo. chévere. Pero es que eso es bueno. Hasta ahora no has dicho Sí, nada malo. no, sí, no. No, hasta ahora no has dicho nada malo. Ser autosuficiente es bueno. Lo que, no es, lo que es malo es olvidarte que, que existe el resto. Es que es eso. Ah, pero eso es otra cosa. Son dos cosas diferentes, ¿ves? O sea, yo creo que yo me veo mucho reflejado en ti. Yo era así cuando era más joven. Sí. Eh, no te tienes que ver. Yo lo que te digo es no te tienes que preocupar. Cuando uno está trabajando, uno lo que necesita pensar es en objetivos, en metas, ¿no? En corto, mediano, largo plazo, lo que quieras. Esto no es un tema de planeamiento. Entonces no vamos a hablar de planeamiento de objetivos. Pero más allá de eso sí tienes que pensar en eso y materializar eso. Pero una vez materializas eso, tienes que ser consciente que eres parte de un equipo. Entonces, si tú llegas, sirve, pero necesitamos llegar todos. Entonces, no sirve de nada que tú hagas la carrera como si fuera una carrera de 100 metros, si los demás la están haciendo como si fuera una carrera de maratón a pico y pala. Sí, es verdad. Porque igual, ¿sí? Entonces, salvo que tú pensaras que de pronto puedes ir a hacer la vuelta de los 100 metros y devolverte tantas veces como los otros se demoran en hacerla. Eso podría ser. Ujú. Y si tú eres capaz de hacer así la tarea, pues chévere. Aunque no creo que sea tampoco tan así la diferencia que hay en un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, entiendes que mis ejemplos son exagerados, ¿no? Pero la intención es, la intención sí es decirte, uno tiene que llegar con el equipo. Y cuando uno es líder, también tiene que llegar con el equipo. Y cuando uno es subalterno, también tiene que llegar con su equipo de arriba. Y al final lo que sirve en una empresa es que toda la empresa llegue, no que llegue yo. Sí, total. Entonces, los líderes que son valiosos para una organización son aquellos que pueden llegar al final, ¿no? Y esa voluntad que tú tienes, ¿y por qué te estoy diciendo eso? Porque esa voluntad que tú tienes para hacer las cosas sí es súper valiosa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, a diferencia tuya, es blanda para el proceso. Se desestimula, se desmotiva, pierde el objetivo Ujú. y por ende no es capaz de llegar. Entonces es muy probable que tú tengas la capacidad de ayudarle.
Y por Sí, eso eres un líder. en ese sentido yo lo veo, pues por ejemplo en el equipo de trabajo de ahora, lo veo más a que yo soy muy organizada, muy estructurada, muy meticulosa. Ujú. Entonces, muchas veces ha pasado, por ejemplo, antes de ayer que tuve que salir a una cita de mi hijo, se desconfiguraron las matrices, las tablas dinámicas, todo. Yo entré en crisis. Yo dije, ¿cómo es posible que yo me vaya y todo esto entre en colapso? Esto no puede pasar. Fue terrible, fue Y terrible. entonces, ¿y qué hiciste? Buen En- ejemplo, ¿y qué hiciste? entonces en ese me puse a revisarlas, ¿no? A ver qué era lo que había pasado, si se podía ajustar fácil, qué tocaba hacer. Y me di cuenta que la persona que estaba metiendo la información a la matriz la había metido mal. Los formatos se Ujú. habían corrido, claro, precisamente por eso se dañaron todas las tablas. Entonces le dije, ven, ya habíamos hablado de esto, te dije que tenías que ser muy cuidadosa, nada más por una tilde se daña toda la matriz. Muy cuidadosa con el tema de la ortografía, con el tema del formato, que se meten los números de esta manera, no sé qué, se dañaron las tablas. No, pero ¿cómo así? Yo sí, mira, se dañaron las tablas, por favor, más cuidado la próxima vez. Pero ya hacia mí, yo por dentro decía, juepucha, ¿cómo así que yo me voy? Y se desbarató todo. Estaba colapsada ese día completamente, fue terrible. Pero puede ser una combinación. En ese caso en particular, ¿qué pasó con tu voluntad férrea? ¿O fue más salirte del otro tema, de zona de control? Más de la zona de control, porque sentí que si yo no estaba en ese tiempo ahí y tenía el control de las cosas, no iba a ¿Pero funcionar. perdiste el control? Sí, entonces sentí que se me salieron las cosas de las manos. Yo dije, o sea, ¿cómo se va a dañar todo esto si yo no estoy? ¿Y eso te produce angustia o qué te produce? Mucha angustia, ansiedad, mal ¿Por qué? genio, ¿Por qué? ¿Por qué crees que vas a fallar? porque eso es un reproceso para mí y a mí no me ¿Y gusta vas a estar en fallar o porque reprocesos. Sí. es porque vas a fallar o porque crees que tienes que trabajar más o porque te frustra desde el punto de vista personal? O sea, ¿qué es lo que te genera? No, porque voy a fallar y porque tengo que entregarle a otra persona lo que estoy haciendo, entonces eso para mí es un reproceso, es una pérdida de tiempo, no me gusta perder el tiempo. Entonces, bueno, eso fue horrible ese día, todo en crisis. Mi sensación es que tienes una combinación de una muy buena energía, de eso que tú llamas voluntad férrea, que es chévere, con una sensación de, digamos, de desempoderamiento. O sea, tú no eres capaz de empoderar con tranquilidad. Empoderar es decirle a la gente, esto es lo que hay que hacer y darle la opción de equivocarse. Claro, uno no quiere que se equivoque, por supuesto. De eso no se trata, ¿no? Por supuesto se trata de que lo hagan bien y uno trata de que lo hagan bien, pero se van a equivocar, así como tú también te equivocas. Y ese proceso tiene que ver, como te dije al principio, también con la empatía. Yo creo que hay que trabajar las dos cosas, pero la empatía me refiero desde la perspectiva de no porque tú no estés entendiendo lo que le está pasando a las otras personas, sino porque no lo estás aceptando, que es diferente. O sea, Seguramente. me vaya, o sea, tú sí sabes leer a la gente, por lo que te escucho, porque tú ya Ujú. sabes cómo son las personas, o sea, tú ya dices, esta persona no la va a dejar tocar la matriz del Excel porque la va a dañar. Entonces tú la sabes leer. Lo que pasa es que estás tratando de quitarle tanto el poder que ella nunca va a aprender. Y uno tiene que aprender en eso una cosa que creo que es importantísima, y es que, por eso digo que es un tema, yo lo llamo empatía, pero pues algunas personas en management lo llaman diferente. Pero todos tenemos un circuito de desarrollo diferente. Entonces uno no puede tratar a la gente igual, Ujú. ¿cierto? Entonces yo no le puedo decir a alguien que es poco hábil, por ejemplo, con las manos, por dar algún ejemplo, que aprenda rápidamente algo que otra persona es hábil con las manos. Pero probablemente esa persona que no es hábil con las manos, eso es un tema muy usual, de pronto es hábil con la cabeza, una persona más inteligente. Y la otra que de pronto es hábil con las manos no es tan inteligente como esta primera. Yo no los trato igual. Entonces, cuando yo te hablo de empatía, te hablo de eso, de que puedas lograr entender a la gente de manera diferente y que entiendas que todos tienen comportamientos diferentes, incluso tus pares e incluso tus jefes. ¿Mm? Porque es lo mismo. Si uno es un líder, uno tiene que poderle sacar provecho a su jefe. Ujú. En la vida práctica moderna, los embudos organizacionales, perdón, las pirámides organizacionales son así, o así. ¿Me entiendes Al el por qué revés. así? Porque Ujú. los líderes trabajamos
para las personas que nos siguen. Y así debería ser. Entonces yo en el mundo moderno, en el mundo digital, lo que yo necesito hacer es sacarle provecho a mi jefe, a mi líder. ¿En qué es bueno mi líder? Ah, yo me voy a apoyar en eso. ¿En qué es malo mi líder? Ah, pues en eso no busco apoyo en él porque pues probablemente no me va a ayudar. Sí, ¿Mm? Entonces de pronto ahí me pueden ayudar mis pares o el líder de mi líder o yo qué sé. ¿Mm? Entonces la habilidad que tienes que desarrollar como líder tú en esta época es un poquito diferente. Es sacarle provecho a él. Y entonces es igualito entonces en todo tu 360, en todo tu proceso alrededor tuyo, hay comportamientos totalmente diferentes, competencias. Entonces tienes que ser como un detector, y a eso es a lo que yo creo que ahí tiene que desarrollar uno mucho, esa empatía de poder leer a la gente y de poder saber qué te puede entregar cada persona. Eso no es fácil, sí, no. pero yo creo que estudiar de empatía y de prácticas empáticas es chévere. Si yo te Yo- digo, si tú me preguntas a mí qué es importante en mi vida, yo te digo, mira, es muy importante en el rol personal, mi familia, mis hijos y mi esposa, y en el rol laboral, mi desarrollo profesional. Y fíjate que si yo te contesto mi desarrollo profesional, no te estoy hablando ni mi sueldo ni de mi cargo, sino Sí. probablemente si puedes leer por detrás lo que estoy diciendo es mi reconocimiento. Ujú. Y si no lo entendiste, pregúntalo. ¿Sí? Y eso hace que mi comportamiento sea muy diferente al de una persona que tiene una ambición diferente. ¿Mm? Claro. Sí, ahí se ¿Sí? ven mucho las motivaciones de las personas. Y es que no es que está mal, por ejemplo, no está mal que alguien te conteste, no, mi ambición es ser gerente general. Eso no está mal, eso es lo que él quiere. Ujú. No es que sea ni una buena o una mala persona, eso no tiene nada que ver, tiene que ver con cómo se va a comportar después. Eso te va a servir a ti no para juzgarlo, sino para entender cómo se va a comportar frente a ti y en qué te puede ayudar. Por ejemplo, esa persona te va a poder ayudar mucho en tu ambición de crecer y tener un mejor cargo, porque él debe ser muy bueno para eso y debe ser una persona que seguramente piensa en esas cosas y entiende mucho mejor ese mareo del proceso organizacional y cómo desarrollar el proceso organizacional, en fin, porque sabe quién es el jefe de su jefe, cómo lograr, ¿sí? Entonces, yo te diría, dentro del concepto del plan que queremos construir, yo pensaría que tienes que pensar en un tema de refuerzo de la empatía, ¿no? Pero entendida Esa, como empatía aplicada, ¿sí me explico? Es ok, muy fácil eliminar a alguien de un equipo sí. o descalificar a alguien, eso es fácil. Lo difícil es incluirlo, Ujú. eso es lo que es difícil. ¿No? Yo he visto muchos procesos en la vida profesional donde, donde eso se maneja muy mal. Te voy a dar un ejemplo. Yo desarrollé un intraemprendimiento para una corporación, entonces te conté, en Perú. Arranqué la Ujú. compañía de cero. Sí. Y cuando arrancamos la compañía, al principio éramos como unas 5 o 6 personas, pero al año muy pronto fuimos como casi 30. Y ese equipo de los 30 sí fue como el equipo, yo llamo el equipo fundador, digamos, el que sí se mantuvo por mucho tiempo, 6, 5 o 6 años más adelante. Pero dentro de esos 30 había una diversidad como todo en la vida, muy fuerte, pero había mucha tensión entre como una parte del equipo y otra parte del equipo. Porque yo trabajaba en una compañía que necesitaba muchas habilidades técnicas, una compañía de tecnología y de Big Data. Sí. Entonces necesitaba muchas habilidades técnicas y gente inteligente que pues sabe de estadística, de matemáticas, matemáticos puros, estadísticos, tipo de cosas, que son personas que tienen, digamos, un nivel de inteligencia racional alto. Ujú. Y el tema es que ellos pensaban que ellos eran los inteligentes, ¿sí? Pero yo tenía claro que el modelo de éxito era lograr que eso que ellos hacían muy bien se pudiera vender. Entonces yo buscaba un contrapeso en un equipo de personas que tuvieran muchas habilidades blandas, Ujú. buenos comerciales, buenos en el proceso de relacionamiento. ¿Sí? Entonces, a mí me tocaba trabajar mucho para que lograran un proceso de empatía y una conformación de un equipo. Pero fíjate lo chévere, al final, yo te diría como que desde el segundo o tercer año, empezaron a volver un gran equipo, pues nos tuvimos muchísimo éxito. Y de hecho terminaron siendo súper amigos. Eso es un ejemplo exagerado, pero más allá de si el ejemplo exagerado, no, lo que sí te digo que es importante es, eh, uno tiene que aprender a extraerle lo mejor a la gente.
tío mío decía que eso es la habilidad de un ingeniero industrial porque era un explotador y porque yo le decía eso y yo decía, usted es un explotador. No, 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 hay que mirarlo así. No hay que Ujú, verlo así, no hay que verlo eso como lo contrario, ujú, como cómo también esas personas aprenden a desarrollar y a explotar eso que tienen bueno. Ese es claro, el rol de un líder. ¿Mm? ¿Sí? Y eso para mí es empatía colectiva. ¿Sí? Es ese ujú, concepto. Entonces, creo que hay que trabajar mucho eso, Daniela. Todos tenemos que trabajar mucho eso. Nadie lo termina por desarrollar. Yo creo que hay gente que tiene eso muy, más desarrollado que otros, pero en general creo que es una de las virtudes. Pues todo el mundo tiene algo bueno que aportar. Ahora, por supuesto. Pero en general yo creo que eso es un principio y te voy a dar un precepto que también hay que estudiar. Precepto que creo que es importante para ese plan de acción que vamos a hacer. Piensa esta frase que yo me inventé. Esa sí es mía. Todo el mundo es bueno hasta que le demuestres lo contrario. sí, Que eso viene de eso viene a la frase de la inocencia, ¿no? Bueno, yo digo que ujú, es el mismo principio. Tienes que aplicar el mismo principio. La gente es inocente hasta que le demuestre lo contrario. La gente es honestas, pero tendemos a hacer lo contrario. Tendemos a descalificar. No, es al contrario. No, todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo tiene algo que aportar. Y tú lo que tienes que hacer como líder es llegar a demostrarte después de mucho esfuerzo que no. Pues, yo creo que tienes que estudiar y buscar métodos de mejorar la empatía. Yo te digo, por ejemplo, a mí me enseñó, a mí, yo aprendí a través de un método que eran preguntas. La vida organizacional, la vida de una empresa, no es fácil, contrario a lo que la gente cree. Yo soy, contar lo que vas a creer, yo soy de los que estoy convencido de que vivir en una empresa es difícil. No te va a decir lo contrario. Podría haberte dicho, ah, es fácil. No, es difícil. Realmente es difícil. ¿Por qué? Pues porque al final, si fuera fácil, no te pagarían. Pero uno sí tiene que tratar de pasarla rico y de que sea chévere y de que te den ganas de levantarte todos los días y hacerlo. ¿Sí? Y la forma para lograr eso es que tú te generes un ambiente mental correcto, el tuyo. Porque ujú, tú no pudiste escoger con quién vas a hacerlo. En una empresa tú no escoges. Eso fue lo que te tocó. Entonces uno tiene que crearse un entorno fuerte en su mente para poder influir sobre esas personas y que no te dañen ese ambiente a ti. Y por el ujú, contrario, tú seas un influenciador positivo. Pero eso es parte de lo que uno tiene que, eso es parte de lo que también te digo que las personas como tú que son llamadas a tener un liderazgo, digamos, en crecimiento y un gran impacto en todas las organizaciones, pueden manejar mejor. Porque tú, si tú le aplicas mucho esa empatía colectiva, tú vas a detectar a esa persona, ¿sí? Y vas a poder influir sobre ella y o buscar que tus líderes influyan sobre ella, ¿sí? Pero mira, ujú, yo tengo tres cosas: empatía, empoderamiento, ¿cierto? empoderamiento, ¿Sí? ujú, ¿Sí o no? Empatía colectiva. ¿Sí, empoderamiento o no? ¿Sí, empoderamiento o empoderamiento, no empoderamiento? ¿Tú sí, empoderas o no empoderas? a veces sí, a veces no, depende. Hay un principio de las culturas digitales, del modelo de MIT que nosotros llevamos, Ujú, que se llama autonomía. Estudia ese principio, el principio de la autonomía. El principio de la autonomía incluye el concepto del empoderamiento. No es el único factor. La ujú, autonomía es un valor en una organización que permite que la organización fluya sola y que no tenga dependencias marcadas. Siempre hay dependencias, pero digamos que esas dependencias no sean tan fuertemente marcadas. ujú, ¿Mm? Y yo creo que tienes una oportunidad fuerte de coger eso y meterlo dentro de tu chip mental, el tema de la autonomía. Lo que es importante en el principio de la autonomía es que tú le puedas marcar la ruta a las personas de dónde es que son autónomas. Que hay que trabajar el tema de empatía y la combinación de eso con la autonomía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo, ¿Sí o no? de Entonces lo acuerdo. que yo te sugiero es que vamos a leer mucho de empatía y de autonomía. ¿Sí? Ujú, Y de cómo gestionar ese liderazgo, de pronto algún método que te permita mejorar el proceso de entendimiento de la gente que está alrededor tuyo. Y también de pronto algún método en donde tú te sientes a un método tonto, tontísimo, media hora de café. Uno porque se hace amigo, porque toma café, porque hablando, sale a hablar, porque o sale a bailar, ¿sí? La mejor forma de conocer a una persona es en realidad sentarse a hablar con ella. Así no te guste. Es más, la sugerencia es,
Si no te gusta, con mayor razón, toma café con él. Porque probablemente vas a poder entender la verdadera motivación y por qué es como es. Entonces tienes que tratar de conocerla para entender un poco cuáles son sus motivaciones, de pronto el porqué de sus comportamientos. Y cuando entiendes eso, Sí. pues una cosa es, También, a mí me caes bien o ya entendí por qué eres así y eso me hace que me caigas mejor, pero eso no quiere decir que yo no siga siendo el líder y que yo no tenga que juzgar objetivamente lo que tú haces. ¿Mm? eso también a veces me ha costado, como separar el tema de cómo yo te veo a cómo estás trabajando. Me sesgo mucho ahí, entonces a veces de pronto por más de que la gente haga las cosas bien, ya le tengo como, digamos, entre comillas, mala voluntad, entonces siento que no las está haciendo bien. Clarísimo. Bueno, doña Daniela, entonces, ¿algo más No, de tu señor. parte? Entonces, vamos a estudiar empatía y autonomía Listo. y empoderamiento. ¿Sí? Son tres, tengo Empatía, yo. ¿Sí? autonomía y empoderamiento. Sí, aquí las anoté. Yo te mando un link del concepto de autonomía de MIT, para que dentro del concepto de cultura de MIT lo veas. Pero igual, pues tú sabes, hoy por hoy uno chusa cualquier cosa y estudia cualquier fuente es válida. Pero yo te mando algunas fuentes chéveres que tengo de ese tema, del modelo Súper. cultural de MIT. ¿Sí? Listo, ¿Listo? súper. Entonces, en el primero, bueno, en la primera empatía, desconfiar y corroborar la información que los demás brindan. En segundo lugar, generar prejuicios en torno a las acciones de los demás. En cuanto al empoderamiento, entonces suelo tomar las actividades de los demás y pensar que soy capaz de hacer todo y sentirme responsable de todas las tareas que se desarrollen en el área. En autonomía, dudo mucho a la hora de tomar decisiones y me apoyo en los demás a la hora de tomarlas. Para mí la columna C son más como lo que tú describiste y son como comportamientos deseados, ¿no? Convirtamos eso en acciones. Y al lado de las acciones, hagamos medidor de frecuencia. Y las acciones tienen que ser cosas concretas. Tomar café con la gente. Sobre todo y ojalá con los que menos me gusten. Y como no Mm, pueda tomar café, pues no sé, café virtual o pared, lo que sea, o reunirme, o tener una conversación informal, conversaciones de conocimiento, llámala como quieras, como tú te sientas cómodo y como tú quieras generarla. Eso tiene que ocurrir frecuentemente para que de alguna manera tú tengas un hábito en donde rompes ese proceso, ¿sí? Ahora piensa en las acciones de cada uno de esos seis. Yo te digo, por ejemplo, una que se me ocurre también. No te ¿Cuál? hagas responsable de las tareas de los demás nunca. Ahora, yo te diría que sabes que tiene bueno eso, en mi experiencia personal te diría, que si lo afrontas así y la primera vez te toca hacer una tarea de media hora durante 2 horas con esa persona, y la segunda vez la tarea de media hora dura 1 hora con esa persona, y la tercera vez vuelve a durar 1 hora porque no pudo, pues tú a la cuarta o quinta dices, pucha, la estoy llevando a su nivel de incapacidad, ¿sí? Y entonces el problema no es ni mío, ni de pronto de ella, sino del que le dimos el rol equivocado. ¿Qué más? Bueno, en esta, El hábito no es ese. No, yo no creo que es estar segura porque de la decisión, ¿o sí? Es más venderla, porque tú lo que me estás diciendo es que sí estás segura. ¿y eso cómo se vería en una acción? Una cosa que te sugeriría es, si tú crees que vas a tener ese tema, por ejemplo, una sugerencia es, escribe antes, piensa antes, prepara antes. Eso Sí. es lo que yo hago, ¿no? Eso es lo que yo hago. O sea, yo lo que hago es un entrenamiento mental, yo no me pongo a escribirlo, porque si me pusiera a escribirlo, gastaría horas. Eso ¿Listo? sería Y lo otro es, frecuentemente. como yo le digo a todo el mundo cuando va a hacer un proceso, cuando va a hacer una presentación. Si tú sabes de lo que vas a hacer, fresca. Si tú conoces de lo que vas a hablar, fresca. Si tú hiciste la tarea, fresca. Porque vas a tener la respuesta. Sí. Y si no la tienes, al final acepta, no tengo la respuesta, no lo sé. Y ya está. Pero si yo hice la tarea, pues debería tener la respuesta. Y si me preguntaron algo que no tengo respuesta, pues no lo sé, pero si hice la tarea, entonces también contesto con seguridad, no lo sé. ¿Sí? Porque cuando Sí. hice la tarea, pues no me enfrenté a ese evento en particular, no pasa nada. La seguridad viene del contexto de estar uno seguro de que realmente uno está haciendo lo correcto. Punto. ¿Qué tanto en el tema de la voluntad férrea? ¿Qué tanto qué?
vendría a jugar ahí el tema de la voluntad férrea. No, tienes que escuchar lo que te están diciendo. ¿Mm? Ujú, A ver, ujú, si en ese mismo ejercicio que tú dijiste hace un rato, tu cliente te dice, no, pero es que él no tiene la habilidad técnica X, pues eventualmente lo que tú tendrás que hacer es decir, ¿qué es la habilidad técnica X? Porque no la conozco. O, no, perdóname, yo conozco esa habilidad. Es una competencia. Yo se la evalué, yo le hice una evaluación y en esa evaluación, en el DIX, me salió que este tipo es un tipo empoderado. Mira, aquí está. ujú. Entonces, ahí no estás. Por eso te digo que la voluntad férrea, como tú la planteas, no es un defecto. Para mí es más una virtud. Para mí es una virtud súper Ok. fuerte tuya. Entonces, Es úsala. decir, Lo que pasa es que no abuses de siempre y ella, pero cuando justo, sea argumentada. sí, claro. Siempre y cuando tú de verdad sepas de dónde salió. Y escucha. Sí. Y aun cuando sepas de dónde salió, pues escucha. ¿Mm? Ujú. Y escucha, porque bueno, porque el otro puede tener una posición contraria y al final la verdad absoluta no existe. Pero, pero, no sé. Entonces, mira, Dani, te propongo lo siguiente. Termínalo, Ujú. cuádralo, ¿sí? Y si quieres me lo mandas y yo te hago un feedback sobre el que termines de armar, ¿sí? Listo. Muy importante lo que dijimos entonces. ¿Cuál es la acción que vas a hacer y la frecuencia que vas a determinar? ¿Te parece? Ok, listo, súper. No, sí, ya ¿Sí? sí me queda más claro. Ujú. ¿Y algo más que deberíamos No, incluir ahí? pues que tenga así como en mente, no. ¿Cómo le De haces seguimiento a esto? pronto, desarrollando más acciones, caiga en cuenta de pronto que hayan más hábitos por ahí. Pues no te busques tantos, porque si te buscas tantos, pues como todo en la vida, creo que mientras más Sí. concreto es un ejercicio, exacto, y mientras más concreto es un ejercicio, si tú logras mejorar dos de estos hábitos, en el corto Ujú. plazo, dos es un hit. ¿Mm? Sí. Entonces, Listo. no, no es que En le ese metas todo lo... caso, vamos que hacer como un anexo, si es una meta a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Yo pensaría que no existen las metas de corto, mediano y largo plazo en el comportamiento. Yo te diría que lo que tienes que tratar de hacer es generar, es como cuando, otra vez, como cuando empiezas a entrenar al deporte, ¿no? A arrancar a entrenar. Sí. ¿Qué deberías hacer? Pensar que en el mediano, o sea, pensar en que vas a correr una maratón o pensar que vas a Ujú. correr, Correr. ¿cierto? Porque nunca has hecho deporte. Entonces aquí te pasa algo parecido, o sea, no sabes en qué contexto te estás moviendo. Colocar un objetivo real es difícil, ¿sí? Ok. Claro, pues sería chévere pensar en el ejemplo que te dije, sería chévere pensar, uy, voy a correr una maratón. Sí, pero así no arranca Ujú. uno. Sí, sí, es verdad. Uno arranca es a decir, venga, voy a ver si soy capaz y me siento confortable corriendo y si eso me mejora y si eso me hace sentir mejor. Porque hay una serie de contextos en los que, de condiciones, perdón, en las que tú vas a tener que hacer esto y al final tú tienes que sentir que de verdad sí, sí te sientes bien, te sientes confortable haciendo lo que es un hábito adecuado para ti, ¿sí? Y eso es lo más importante, ¿cierto? Lo más Sí. importante es que te Listo. siente, te siente bien. Ujú. Y si tú te sientes incómoda, si tú te sientes que esta no es Daniela y eso es artificial, pues no va a funcionar, ¿sí? Entonces, para mí no es un tema de tiempo, para mí es un tema de poderlo interiorizar. Por eso te decía que es muy bueno así como lo has hecho, porque al final tienes 4 o 5 comportamientos deseados. Y a partir de eso, de pronto te vas a sentir más confortable adaptándote para uno o dos que para los 5. Y después te vas a dar cuenta, es decir, no he podido con este, pero es que yo mejor arranco por este lado, ¿sí? O- Ok. Y Ujú. empiezas a generar la transformación. Cuando Ujú. ya vuelvas a hacer este ejercicio dentro de un tiempo, pues chévere, ahí sí ya puedes decir, bueno, probablemente te das cuenta de otros nuevos, o que sea. De pronto esos otros a los que tomaste conciencia los fuiste cambiando solas sin darte cuenta, o tan de malas que hasta de pronto las hechas también, puede ser. Pero, ¿sí? Sí. Por eso es un proceso como Ujú. dinámico de Sí. autogestión, pero eso es un tema muy importante. Es la autogestión es un concepto es una competencia de la transformación digital muy fuerte.
Y es que si te conoces a ti mismo, lo siguiente que debes hacer es poderte gestionar. No te gestiona nadie, Ujú. te gestiona sola. ¿Sí? Listo, Dani. Entonces, me lo mandas si quieres y te hago comentarios. Y ahí ya queda Listo. chévere. Bueno, Piensa en cuál es, dentro de este proceso, ujú. cuál es la forma en que lo vas a medir. Ok, listo. ¿Sale? Esa es la otra parte del plan que deberías poner en alguna parte, en una columnita al final o en algún lado donde tú puedas funcionalmente llevar el control de si haces la tarea. ¿Mm? Vale, feliz día. Listo. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.